Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy comenzamos con una serie de temas que fueron tratados este año 2025, que se graban estos videos que van a comenzar esta serie del mes de la familia, junio, mes de la familia, que aquí en Panamá, en la Arquidiócesis de Panamá, preparó una serie de temas que iremos compartiendo con ustedes a lo largo de estas semanas, ¿no? Se grabará un tema por semana y bueno, espero que sea de edificación para cada uno de nosotros, que estaremos escuchando los mismos. Y antes de empezar, quiero leerles lo que estaba en este folleto que estaremos desarrollando a lo largo de estos videos, que es el mensaje del Consejo Nacional de la Familia y Vida, mes de la familia. Este es el mensaje inicial que tiene este folleto, ¿no? Dice así: familia, unidos en amor y fe y misión, somos peregrinos de esperanza. Recordemos que estamos en un año jubilar, este año 2025 es un año jubilar, y el lema es peregrinos de la esperanza o peregrinos en la esperanza. Dice acá: queridas familias, en este tiempo de gracia, mientras nos preparamos para vivir el jubileo 2025, los animamos a redescubrir su vocación como comunidades de vida, amor y misión. La familia es la primera escuela donde germina la esperanza y se construye el fruto de la iglesia y de la sociedad. Esta frase es tomada de Amoris Laetitia, estoy leyendo mal, dice acá, Amoris Laetitia Directorium pro Catechesium. Latín, mi latín es fatal, así que continuemos. Dice acá: sigamos el ejemplo de María, peregrina de la fe, consagrando nuestros hogares a su guía amorosa y dejándonos conducir por su mano materna hacia Cristo. Esto es sacado de otro documento llamado Redemptoris Mater. Esa se la puedo decir mejor. Continúa diciendo acá el documento como entrada: hoy muchas familias migrantes nos interpelan a vivir la acogida y la solidaridad. Seamos testigos de la fraternidad que no tiene fronteras. Mensaje del Papa Francisco en el año 2022. La Eucaristía, fuente de unidad, debe ser el centro de nuestra vida familiar, especialmente en el domingo, Día del Señor y Día de la Familia. Esta frase es tomada del documento Sacrosanctum Caritatis. No tengamos miedo de sanar heridas mediante el perdón y la misericordia. El amor todo lo renueva y todo lo hace posible. Tomado del documento Amoris Laetitia, en latín. Vámonos, mi latín no es muy bueno. Unidos como iglesia doméstica, o sea, como familia, sigamos caminando con alegría hacia el gran jubileo, siendo familias que siembran esperanza en cada rincón del mundo. Consejo Nacional de Familia y Vida, Arquidiócesis de Panamá, año 2025. Y en resumen, esto que les he compartido al inicio del mensaje del Consejo Nacional de Familia y Vida en este mes de la familia, bueno, no en este mes, pero en el mes de junio, es el resumen de todos los temas que trataremos a lo largo de estos encuentros que tendremos y que dejaremos grabados acá en el canal de YouTube, lo del Camino 24 PTY. Y empezaremos con una oración a la Sagrada Familia, recordando que la Sagrada Familia están conformadas por la Santísima Virgen María, San José y nuestro Señor Jesucristo. Estos tres forman ese ideal de familia que todo cristiano católico debe poner su reflejo. Y empezamos entonces con esta oración que nos acompañará todos estos días. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret,
Haz también de nuestras familias un lugar de comunión y de cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen y acojan nuestra súplica. Amén. Y también traeremos otra oración también que nos acompañará, que es la oración al Espíritu Santo. Hay varias, trataré de que no sea la misma todos los días o en todas las grabaciones, así que para cerrar la parte de las oraciones, antes de iniciar el tema, les propongo también que nos acompañemos con la guía del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el tema número 1 que nos motiva a estar aquí el día de hoy es el siguiente: la familia, comunidad de vida y amor, escuela de esperanza y misión en la iglesia y la sociedad. Estos temas los desarrollaremos en varios tópicos, hay varios puntitos para desarrollar. Iniciaremos con el punto número 1, la familia, comunidad de vida y amor, dice acá. Iremos compartiendo y comentando. La familia emerge como la primera y fundamental comunidad de vida y amor y un verdadero santuario, donde cada ser humano es acogido, respetado y amado. Por eso que habla la Iglesia Católica, y aquí me detengo en la lectura, diciendo que la familia es una iglesia doméstica y es la que introduce en realidad en la fe a las generaciones que vienen subiendo, a los niños, presentándole, dependiendo de la formación que tenga cada familia, presentándole, y debería ser así también, presentándole a Jesús, a María y a José, como esas figuras pilares que el Señor decide también nacer en una familia, ese pilar fundamental de la sociedad, donde la familia es el nicho donde Dios se manifiesta y también es el reflejo de la Santísima Trinidad. De esas tres personas, un solo Dios. Continúo acá leyendo. No obstante, este camino está lleno de belleza y entrega, también de enfrentar desafíos profundos. Y eso es muy cierto. La familia no solo es tema de compartir y alegría todo el tiempo. Habrán muchos altibajos, muchas dificultades, pero ahí es donde nosotros debemos recurrir a ese ejemplo de la familia de Nazaret, a María, a Jesús y a San José, a la Santísima Virgen, a nuestro Señor Jesucristo y a San José, como ese ejemplo y modelo de que ellos perseveraron en su misión. Recordemos, y aquí me viene a la mente, el momento de cuando ellos van camino hacia Belén y no encuentran morada. Ellos no se echaron a morir, no se pusieron a discutir, sino que se mantuvieron perseverando con esa esperanza de que ellos traerían al mundo al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Continúo leyendo. La vida moderna, con sus exigencias, cambios y fragilidades, pone a prueba constantemente la solidez de los lazos familiares. Y eso también es muy cierto. Nosotros como grupo familiar estamos expuestos a un combate en gran medida, tanto por parte de nosotros mismos como cada uno de los miembros, porque cada uno de los miembros tiene su propia mentalidad, su propio temperamento y su forma de ser. Asimismo, nosotros, las partes externas de la familia, nuestros familiares, amistades y comunidad en general, también hacen ese jalón, ese vaivén que hace que nos tengamos, por decirlo así,
esas luchas, esos enfrentamientos que a la larga no nos contribuyen mucho, sino que tratan de una forma u otra de debilitar a la familia. Ahora, muchas veces las personas no lo hacen de forma consciente, pero el mundo busca atacar a la familia porque es un reflejo de la Santísima Trinidad. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo podemos estar preparados? Por medio de la oración, la comunión frecuente, la lectura de la palabra, no solo de manera individual, sino también como familia. Continúo leyendo. ¿Cómo podemos entonces vivir nuestra familia? Mira, aquí viene la pregunta, creo que me adelanté la respuesta. ¿Cómo podemos entonces vivir? ¿Cómo podemos entonces vivir nuestras familias como comunidad de vida y amor en medio de las pruebas? ¿Cómo? La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo ser escuela de esperanza y misión en el mundo? ¿Cómo? Y aquí viene el cómo. La pregunta es altisonante y creo que a todos nos debe hacer ese reflejo de que la vida no es sencilla, no es fácil, pero es más llevadera si tenemos a Cristo en nuestro corazón y en el centro de nuestra familia. Es allí donde esa carga se hace más sencilla, se hace más ligera y el yugo no nos maltrata. Cuando aprendemos a vivir de esa forma. Y ese aprendizaje no lo logramos por nosotros mismos, porque ese también es un don de Dios, ese don que Él nos regala. Pero ¿cómo podemos recibirlo? Estando en estado de gracia y en esa disposición de apertura a acatar, no solo como la Santísima Virgen, como también lo hizo San José, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, sino como lo han hecho a lo largo de los siglos innumerable cantidad de santos que nos han precedido y nos predecerán en este caminar que llamamos vida, que es ese caminar al encuentro con el Señor. ¿Cómo ser escuela de esperanza y misión en el mundo? Aquí esta pregunta también nos debe resonar a cada uno de nosotros. Poder ser escuela de esperanza en el mundo es siendo luz y sal en la tierra, viviendo conforme al Evangelio, viviendo conforme a ser realmente discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Imitando sus enseñanzas, imitando a los santos que nos han precedido y a tantos otros modelos de ejemplo que nos propone la Iglesia Católica para nosotros poder vivir nuestra fe y poder llegar a ese encuentro con el Señor siendo escuelas de esperanza para los demás y misión en el mundo, dando ejemplo, siendo esa luz y esa sal en la tierra. Alguien no sé si quiere aportar algo más con respecto a este punto, si no continúo compartiendo con ustedes. Bien, continuamos entonces acá. Dice, el Papa Francisco en el documento Amoris Laetitia, tengo que aprender a decirlo porque lo van a mencionar bastante acá, nos recuerda que el matrimonio y la familia están en la base de toda sociedad. Y eso lo aprendemos desde la escuela. El núcleo de la sociedad, la unidad, digamos, la célula de la sociedad son las familias. Y eso es algo que hoy en día está siendo y ha sido muy atacado por el mundo. Porque sabemos que las cosas del mundo, básicamente, no voy a usar la palabra pertenecen, pero bueno, es la que me viene ahorita a la mente, pertenecen mucho al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que impera en el mundo, buscando distraernos. Y en esa distracción fragmentamos nuestras familias, fragmentamos tantas cosas que hacen que nos perdamos en el camino y nos volvamos islas, que al final volvemos a una frase que escuchaba yo hoy, que ¿cuál es la definición de diablo? Viene de la palabra, si no estoy mal, creo que en griego, que significa diabolos o divisor, o el que divide. Ese es el trabajo principal del enemigo. Y el mundo busca mucho eso, dividirnos como familia, dividirnos porque somos ese reflejo de la Santísima Trinidad. Y eso el enemigo, como no puede contra la Trinidad, busca algo que él sepa que de una forma u otra lo hiere a la Santísima Trinidad en alguna forma u otra, que es atacando al reflejo de la misma, que es la familia, una familia
conforme al plan de Dios. Mamá, papá e hijos. Continúo leyendo. Y que a pesar de las dificultades siguen siendo un proyecto de amor de Dios para la humanidad. La familia, al ser núcleo de la sociedad, es un proyecto de Dios de amor, un proyecto de amor de Dios para la humanidad, porque por medio de ella se gesta la vida y por medio de ella también vienen muchos santos. Los santos, los grandes santos de la Iglesia Católica han surgido de familias que tienen eso, ese núcleo, esa parte central que viven su vida en fe. Muy pocas han sido la excepción donde no son una familia muy religiosa, pero son muy pocas. Sí se han dado, pero son pocas. La mayoría viven una fe muy ardiente, muy fervorosa, donde se crían, se gestan a estos futuros santos. Y por qué no, los mismos familiares, mamá y papá, también pueden alcanzar esa santidad. Continúo leyendo. La familia es, por tanto, una comunidad donde se aprende a amar, a perdonar, a esperar y a confiar. Y eso es lo que debemos ser nosotros como familia. En ese ejemplo de mamá y papá hacia los hijos y demás, debemos ser una comunidad donde se aprende a amar, a perdonar, a esperar y a confiar. Es una escuela donde vamos a aprender todos. Mamá y papá no se lo saben todo. Los hijos no pueden saber, no saben más que los padres. No es que no puedan, pero no saben más que los padres. Y está en nuestro constante aprender de la mano de Dios, de la mano de algún santo que deseemos imitar. Hay tantos santos, me viene a la mente Santa Rita de Casia, una mamá que excepcionalmente sacó su familia al frente por medio de su fe, por medio de su entrega. Continúo leyendo. Es una escuela donde los hijos descubren la ternura de Dios a través del cariño de sus padres, donde el respeto mutuo enseña que cada vida es digna y sagrada. Ese respeto mutuo es inculcar ese cariño y ternura de Dios por medio de los padres. Nosotros como instrumentos a nuestros hijos debemos hacerle alcanzable la gloria de Dios a nuestros hijos. Algo que incluso para muchos adultos es tan abstracto de entender, tratar de que nuestros niños vean el amor de Dios en su padre y en su madre. Continúo leyendo. En este año jubilar, la Iglesia como madre y maestra invita a las familias a redescubrir su papel como testigos del amor de Dios, o sea, ser reflejo de ese amor de Dios para con sus hijos. Es una ocasión especial para renovar sus compromisos de fe, esperanza y caridad en el hogar. Las tres virtudes teologales que yo he conversado ya anteriormente con otros temas y también en las novenas que tenemos acá en el canal de los del 24, en el canal de YouTube, los del Camino 24 PTY, que hablamos de este tema. Estas tres virtudes teologales que debemos pedir a Dios que nos infunda, no solo de manera individual, sino como pareja. En este caso, mamá y papá, para que podamos guiar a esos niños en ese camino de la santidad. Y al mismo tiempo nosotros nos santifiquemos siendo instrumento de Dios por medio de la fe, la esperanza y la caridad. Todo esto desde el hogar. Dice acá, el Dicasterium Pro Catequesis también resalta que la familia no es solo un objeto de evangelización, sino un sujeto activo de ella. Eso es tomado el documento del numeral 227. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como familia también estamos llamados a resaltar no solo los objetos que están presentes en el Evangelio, sino sujetos activos del Evangelio. O sea que prediquemos con el ejemplo. Y ya para finalizar este primer punto dice, en el corazón de la familia se siembra la semilla de la fe. En el corazón de la familia es donde se enseña la fe católica. Nos podemos llamar católicos de palabra, pero si no inculcamos eso a nuestros niños, no se los mostramos, no se los presentamos, no le enseñamos, entonces solamente nos quedamos con el bautismo como un mero rito, pero muy vacío. Los primeros en el frente de la enseñanza de la fe, cosa que prometimos nosotros en el bautismo, es introducirlos a la vida de la fe, enseñarlos, educarlos conforme a lo que está en la sagrada tradición que mantiene y preserva la Santa Iglesia Católica. Dice acá, en el corazón de la familia se siembra la semilla de la fe, se cultiva la esperanza
y se aprende el compromiso misionero con la iglesia y con la sociedad. O sea, todo esto que hemos conversado hasta ahora. Desde su vida cotidiana, la familia anuncia el Evangelio con la sencillez de quien ama y sirve, así como acompaña. Y no nos podemos volver islas. La familia debe ser un soporte para cada uno de sus miembros. ¿Para qué? Para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Y aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy, en este primer tema de la familia, comunidad viva y amor, escuela de esperanza y misión en la iglesia y la sociedad. Entonces, ¿cómo vivir la familia como comunidad de vida, amor, esperanza y misión? Esta es una pregunta para cada uno de nosotros el día de hoy. No sé si alguien quiere opinar algo al respecto. No sé si alguien quiere compartir algo con respecto a esta pregunta. ¿Cómo vivir la familia como comunidad de vida, amor, esperanza y misión? Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad con muchas dificultades, con muchas tentaciones, con muchas cosas que se ven y aparenta verse bien y bonitas y buenas, pero realmente no lo son. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me repiten la pregunta, Manuel. La pregunta dice, ¿cómo Es que vivir, no puedo tomar nota. cómo vivir la familia como comunidad de vida, amor, esperanza y misión? Después de lo que hemos compartido, ya entramos en el punto número 2 y entra con una pregunta. ¿Cómo vivir la familia como comunidad de vida, amor, esperanza y misión? O sea, se supone que la familia es un núcleo, ¿no? Un núcleo familiar. Uh-huh. Pero para mi parecer, bueno, me puedo tomar ejemplo, ¿no? Uh-huh. Si mi familia, o diría yo, la persona que encabeza la familia, estuviera en sintonía con los demás, quizás lo estoy tomando desde mi núcleo, ¿no? Uh-huh. Quizás fuera diferente, porque siento yo que a veces todos en una familia no corresponden a, ¿cómo decir?, a seguir ese ejemplo, Uh-huh. a ese ejemplo de enseñar todo lo que tiene que ver con la fe, la iglesia, todo lo que tiene que ver con lo que se puede hacer al vivir nuestra fe en una iglesia. Yo no sé si me doy a entender. Ajá. Y como digo, me pongo de ejemplo porque mi familia es un caos. Es un caos completamente. Los que quedamos aquí, en esta casa, no estoy hablando de otros hijos, los que estamos aquí ahora mismo, los que formamos mi familia aquí en esta casa. ¿Me entiendes? Uh-huh. Así que yo no sabría cómo, en realidad, cómo contestar esa pregunta. ¿Cómo podría? Pero si trato de buscar, trato de caminar, y lo que hacen es darme la espalda, decir no, ahora no tengo tiempo. Y es una lucha constante porque uno quiere a veces hacer las cosas bien y no le salen. Ok. ¿Esa es la opinión? Ok. Sí. Bien. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿No? Referente a lo mismo que dijo como ejemplo. Bueno, en mi caso, referente a lo que escucho como ejemplo,
Eh, Pienso yo que uno de las primeras cosas que debemos recordar es que por encima de nosotros hay alguien supremo, y ese alguien supremo es Dios. Y a veces nosotros queremos descansar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad de hacer algo. Y muchas veces eso nos vuelve a traer al punto de que todo viene de Dios y que es a Él en quien tenemos que poner nuestra esperanza y en quien tenemos que recurrir en todo momento en ese auxilio de nuestro Señor Jesucristo para poder salir adelante con las circunstancias que vamos a vivir. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces Dios nos da la oportunidad de empezar a caminar y a veces olvidamos, tal vez no de manera voluntaria, olvidamos que a veces volver a Cristo no nos tomó 2 días, nos tomó un tiempo. Y las personas que están alrededor nuestro, muchas veces nosotros queremos compartirle, como dice la palabra de Dios, que quien encuentra a Jesús encuentra un tesoro, parafraseando. Y nosotros queremos compartir esa misma alegría y paz que Dios nos ha dado y nos ha empezado a dar al empezar a vivir en sus caminos. Pero a veces, y hablando de cómo funcionan las cosas con el enemigo, la situación va a ser muy difícil. No va a ser que volteamos a ver a Dios y todos van a hacer lo mismo. Y esos son uno de los obstáculos que como familia vamos a encontrar. Pero debemos poner nuestra confianza en Dios. Y como a ejemplo de la mamá de San Agustín, que no recuerdo ahorita el nombre de ella, a ella no le tomó 2 días, 5 días, 10 años. A ella, si no me equivoco, alrededor de más de 25 años le tomó en oración, pero perseverando constantemente para la conversión de su familia. Y vemos un ejemplo a la respuesta que Dios le dio a ella, este gran santo llamado San Agustín. Y creo que lo que quiero decir con esto es que estamos llamados a perseverar y a poner en oración constante a nuestra familia. No sabemos cuánto nos va a tomar. Quizás de repente nosotros seamos llamados por Dios, se apartamos antes y tal vez nunca lo vamos a ver. Pero que mientras que estemos en la tierra y al haber vuelto a Dios o empezar a querer caminar hacia Él o conocerle cada día más, que en nosotros mantengamos esa firme convicción de que no debemos dejar de orar para que Dios pueda tocar en algún momento sus corazones. Entonces creo que se trata de eso, pues justamente con este tema tan bonito que es lo que es la familia, perseverar porque aquellos que estén lejos, por aquellos que no entiendan, por aquellos que no comprendan, Dios vaya tocando sus corazones poco a poco, o si también es la decisión de Dios, como pasó con Pablo, que fue algo fuera de lo común, alguien que estaba siendo perseguidor de cristianos y de la noche a la mañana fue un cambio abismal. Entonces la gracia de Dios puede hacer eso, pero nosotros no conocemos cómo Dios va a obrar, solo sabemos que Dios es amor y que si nosotros recurrimos constantemente a Él, en algún momento nuestras oraciones pueden ser escuchadas. Tal vez no en el tiempo que nosotros esperemos, pero sí, porque no dejamos de tener también, de alguna manera, nosotros con los demás, esa misericordia, no como la misericordia de Dios, sino esa misericordia de tratar de mostrar a Dios. Bien, entonces, aquí el día de hoy, en el tema número 1 de la familia, comunidad de vida y amor, escuela de esperanza, misión en la iglesia y en la sociedad, nos invita a esta pregunta para reflexionar, pero también nos da algunos tips, digámoslo así, para poder llevar adelante esta misión de vida, amor, esperanza y misión. Recordando los aportes de cada uno de ustedes, quiero compartirles de que no perdamos la esperanza. La esperanza es una virtud, debemos pedir al Señor que aumente en nosotros la esperanza
la esperanza de que habrá una conversión, la esperanza de que tal vez no lo veremos nosotros, como mencionaba acá Ingrid hace un momento, pero en algún momento se dará esa conversión. Y tal vez nosotros también estemos en ese caminar de conversión, y eso es lo que busca Dios, que nos convirtamos, por lo menos ese miembro de la familia, sea esa luz y esa sal en ese hogar para que los demás entren en sintonía. ¿Qué tiempo tardará eso? Ahí es donde se prueba nuestra fe, en ese seguimiento al Señor y pidiendo en oración, desde el silencio, que esto es importante. O sea, el silencio me refiero a sin que las personas en mi entorno estén, ay, yo estoy orando por ti, por tu conversión, yo estoy orando. No, porque también eso a veces aturde a la persona y ya la predispone. Simplemente desde el silencio, en la oración, pidiéndole al Señor diariamente por la conversión de la persona que nosotros necesitamos o de las personas que nosotros queremos que se acerquen al Señor. No que se acerquen a nosotros, sino que se acerquen a Dios, que tengan un encuentro real y definitivo con Él. Y acá en este apartado tenemos, en primer lugar, dice, se necesita reconocer y valorar la vocación familiar. ¿Y cuál es la vocación de nosotros como familia? Como esa iglesia doméstica, esa escuela de aprendizaje de la fe. Y nosotros siendo testigos de esa fe, reflejarla a los demás. Y esa es la tarea titánica que nos toca a veces a nosotros. Si estamos caminando la fe y somos uno solo, o sea, digamos uno solo, una sola persona en la casa que trata de caminar y los demás no están en la misma sintonía, ahí es donde viene la verdadera prueba, donde el Señor dice, bueno, yo te he tocado a ti para que tú, siendo, voy a utilizar entre comillas, el más débil y el que la gente consideraba que era el que estaba más alejado de la iglesia, siendo tú ahora el testigo en tu hogar, en tu iglesia doméstica, en esa luz que llevas y portas, no porque tienes alguna luz especial, sino porque eres instrumento mío para alcanzar esas almas. Y ahí es donde uno hace el cambio psicológico, cambio de clic, cambio de mentalidad, poniéndose a hacer como ese instrumento para que Dios entre en cada uno de nuestros hogares. Continúo leyendo. Según el Papa Francisco, la familia no es ideal, no es un ideal abstracto, o sea, simple o son el núcleo, la base de la sociedad. No, sino una tarea artesanal. ¿Qué quiere decir? Una tarea que Dios, como el artesano, nos va moldeando y nos va formando. Pero también tiene que haber una disposición de nuestra parte. Esa disposición de nuestra parte se alcanza por medio de la oración, por medio de una vida de gracia, por medio de acercarnos a los sacramentos, por medio de encontrarnos con un encuentro real con Cristo, reparando las faltas que hemos cometido, buscando una buena confesión, haciendo una buena confesión y viviendo una vida sacramental. Eso aparta y transforma de una forma vívida cualquier cosa que tengamos en nuestra casa, en ese sentido de cualquier cosa, de cualquier familiar que esté apartado y que nos dé la espalda. Pero nosotros tenemos que ser ese primer ejemplo. Nosotros estamos llamados a ser esos peregrinos de esperanza y ser luz y sal en la tierra, no porque nosotros tengamos algo especial, vuelvo y repito, sino porque somos instrumentos de Dios para alcanzar a esas ovejas perdidas. Continúo leyendo. Donde cada día se va construyendo un gesto concreto de amor, paciencia y perdón. Y aquí viene la parte importante. A veces nosotros buscamos afanadamente en convertir a nuestros familiares y a nuestros seres queridos cercanos, pero nosotros debemos primero entrar en una conversión propia, y en esa conversión Dios nos dará los instrumentos necesarios, no para que nosotros hagamos un trabajo, sino para que Él obre en nosotros y se manifieste su gloria en la conversión de cada uno de los que estamos o los que están a nuestro alrededor. Continúo leyendo. Es necesario ver en la vida familiar cotidiana una oportunidad constante para crecer en el amor y para testimoniarlo a otros. Y aquí cerramos con la idea que hemos venido transmitiendo a este punto: ser luz y sal en la tierra. Pero ¿cómo podemos ser luz y sal en la tierra si en nosotros no vivimos una vida de gracia? Que al fin y al cabo se resume en que nos volvemos templos del Espíritu Santo. Y nosotros queremos dar algo que nosotros no tenemos. Volvemos a esa frase tan conocida también. Nadie da lo que no tiene.
Vamos al punto número 2. En segundo lugar, dice acá, la familia se convierte en una escuela de esperanza, lo que hablábamos hace un momento. ¿Cómo yo puedo dar esperanza a los demás en que la fe que yo estoy aprendiendo y recibiendo es la fe correcta, es la fe verdadera, si yo no ordeno mi vida interior, mi vida de esperanza, mi vida de fe, mi vida de caridad? ¿Cómo yo no hago que la Santísima Trinidad viva en mí y yo ser ese reflejo? Vuelvo y cito un ejemplo que siempre me acuerdo. Cuando nosotros estamos en un estado de pecado y pecado mortal, somos como una lámpara transparente que está llena de tierra sucia. Pero vamos al confesionario, vamos al sacramento de la reconciliación. Confesamos nuestros pecados y ahí se lava esa lámpara. Y si ese día comulgamos, esa lámpara, esa comunión, es como esa luz que entra y enciende esa llama del Espíritu Santo nuevamente en nosotros. Tenemos ese avivamiento. Y ese avivamiento, con esa lámpara que está limpia y transparente, nos convierte a, como dice el Señor en la parábola de la lámpara, que alguien no pone una lámpara debajo de una mesa, sino que la pone en el lugar más alto para que alumbre. Pero ¿cómo nosotros pretendemos alumbrar si ni siquiera tenemos la llama encendida en nosotros? Tratamos sí, pero los pecados que tapan, obstruyen esa lámpara, no permiten que la luz de Cristo salga de nosotros con esa máxima efectividad para la conversión de los demás. Continúo leyendo. Voy a comenzar el nuevo punto número 2. En segundo lugar, la familia se convierte en una escuela de esperanza cuando, aún en las pruebas, se aferra a la confianza en Dios. Y aquí vemos el punto. En medio de la prueba, ¿a quién debemos recurrir? A Dios, para que nos dé fortaleza y nos dé paz en medio de la tormenta. No es que nos va a quitar la tormenta, no es que nos va a arreglar las cosas así, presto, como los magos o los magos, estos que salen por ahí, que hacen un truco más y sacan algo del bolsillo. No, Dios lo que busca es fortalecernos en la fe. Recordemos que esta vida es una gran preparación para el gran encuentro con Él, pero también pasar por la última prueba, esa prueba que nos puede conducir a la salvación o nos puede conducir a la condenación, que se dará para cada uno de nosotros al instante que ya estemos a punto de partir de este mundo. Esa gran prueba que es donde nosotros podemos vacilar y decir, chuzo, Dios no existe, y darle la espalda en ese último instante. Por eso es que pasamos tantas pruebas que algunos en mayor o menor medida son tan rígidas a lo largo de nuestra vida y son difíciles, pero el Señor busca prepararnos como un gran entrenador prepara a un gran atleta de alto rendimiento a que cuando llegue a ese punto de la carrera no tire la toalla. Continúo leyendo. El directorium, de este caso este documento, señala: la catequesis familiar debe presentar la familia como un espacio donde se viva la fe en las realidades ordinarias de la vida. De este documento del directorium es tomado el numeral 230, lo que acabamos de compartir. Continúo leyendo. Así, en medio de las enfermedades, de las pérdidas o de las crisis financieras, la familia puede irradiar esperanza, mostrando que el amor de Dios nunca la abandona. Y aquí es donde debemos tener esa fe, pero esa fe a veces no podemos alimentarla solo por nuestras fuerzas. ¡Ay, yo quiero tener fe por pura fuerza! Sino pidiéndole a Dios: Señor, aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Pero sobre todo la caridad, para yo ser real instrumento y dócil, y tener docilidad a ti, Señor. Ser como ese barro que tú amoldes para cumplir la misión que es llevar la buena nueva del reino de Dios a todas las personas que me rodean, y no solo a las personas que me rodean, sino a mis amistades, familiares y demás con que yo me encuentre en el camino o que el Señor me ponga en el camino. Y como tercer punto, dice acá, la familia es misionera por naturaleza. Y eso es muy cierto. En la medida que todos como familia, juntos, en unidad familiar, comencemos a caminar en pro a esa santidad, en esa búsqueda de Dios, nos volvemos nos abocamos a ser una familia misionera
por naturaleza. A veces esa naturaleza también se ve distorsionada, como si pasa muchas veces porque vivimos como familia que no estamos cercanas a Dios y nos volvemos misioneras naturalmente, pero para las cosas malas, para no dar un buen ejemplo. Entonces, aquí vemos el punto. Si nuestra familia está llena de cosas de Dios, nos volvemos misioneros conforme a la voluntad de Dios, llevando esa buena nueva y siendo luz y sal en la tierra. Pero si somos familia que tenemos llena la casa de cosas malas, de llevando, permitiendo más de 4 cosas, sembrando esa rencilla, ese problema, ese dime que te diré y todas estas cosas, entonces seremos naturalmente misioneros, pero para el enemigo. O sea, trabajaremos en pro del enemigo. Todo lo que veamos, todo lo que compartamos, todo lo que metamos por nuestros ojos va alimentando lo que nosotros vamos madurando en nuestro espíritu. Y si la familia vive conforme a buscar de Dios en todo momento y todo lugar, entonces nosotros podremos caminar conforme a Dios y seamos y seremos una familia misionera conforme a lo que Dios busca, que es llevar su evangelio a todas las criaturas. Continúo leyendo. No basta con vivir el amor hacia adentro. Eso es importante. No basta con decir, ay, yo en una esquina amo a Dios y todo esto oculto, y no llevar esa luz y esa sal a los demás, sino ser más bien vivir esa fe hacia afuera, no dentro, sino hacia afuera. Continúo leyendo. El testimonio familiar debe abrirse hacia afuera. Como dice el documento Dicasterium, la familia cristiana en sí misma es evangelizadora. De este documento este aporte es del numeral 232. Cada gesto de amor, de acogida, de servicio y de perdón vivido en el seno familiar es una proclamación silenciosa pero poderosa del Evangelio. Vuelvo y repito, cada gesto de amor, de acogida y de servicio, así como de perdón vivido en el seno familiar es una proclamación silenciosa pero poderosa del Evangelio, que es la buena nueva que el reino de Dios está cerca. Y ya para finalizar con este tema, dice acá, finalmente recordemos que la familia es una pequeña iglesia doméstica. Eso es importante, que cada uno de los miembros estamos llamados por el bautismo a ser profeta, sacerdote y rey. Teniendo en cuenta eso, cada uno de nosotros tenemos ese sacerdocio común que nos hace vivir, no solo por ser hombre es el que es sacerdocio común, sino también para la mujer y para los hijos, en ese compartir dentro de esa iglesia doméstica. Continúo leyendo. Llamada a ser luz en medio del mundo. Lo que hemos tratado en todos estos momentos ya se ve reflejado en la conclusión acá en este día número 1. Estamos llamados a ser esa iglesia doméstica para hacer luz en medio del mundo. En palabras del Papa Francisco, la familia no debe dejar de ser un lugar de apoyo, acompañamiento, guía, aunque deba reinventarse constantemente y adaptarse a las nuevas realidades. ¿A qué nuevas realidades? A una enfermedad, a un problema económico, a una situación difícil, a problemas de índole familiar entre los esposos y los hijos. Debemos reinventarnos y buscar siempre el lado, digamos, positivo de la situación, siempre de la mano del Señor. A ejemplo, y traigo el ejemplo de la familia de Nazaret, que ellos no se echaron al abandono porque no encontraban aposento para que María diera luz, sino que ellos persistieron juntos como familia en mantener esa unidad, en mantener ese trabajo, esa obra que el Señor lo había llamado de traer al mundo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Dice acá, con amor, paciencia y fe. Paciencia, y aquí me detengo en esa palabrita, paciencia para, si nosotros somos uno dentro de nuestra familia y todos los demás no van conforme a ese caminar, tener paciencia, con amor y tener fe, que nos dará la perseverancia en medio de la prueba. Cada familia puede ser comunidad de vida, escuela de esperanza y misionera incansable en la iglesia
y en la sociedad. Y ya para finalizar, ahora sí, nos dejan 3 preguntas para reflexionar hoy, que les invito a hacerlas o interpelarlas a conciencia de forma individual o en familia. Dice así. La primera dice: ¿cómo podemos reconocer y valorar nuestra vocación familiar como comunidad de vida y amor en el día a día? Repito, ¿cómo podemos reconocer y valorar nuestra vocación familiar como comunidad de vida y amor en el día a día? Aquí les invito, porque ahora vamos a cambiar un poco la dinámica, en este punto de estas preguntas que van a surgir durante estos días y este compartir de estos temas, a que si quieren compartirla en su libertad, claro está, sus comentarios en las cajas de comentarios de este video. Con respecto a la pregunta número 1. La pregunta número 2 dice: ¿de qué manera podemos cultivar la esperanza en nuestra familia, especialmente en tiempos de dificultad? Repito, ¿de qué manera podemos cultivar la esperanza de nuestra familia, especialmente en tiempos de dificultad? También la dejo, esta pregunta, para que la comenten en la caja de comentarios en base a lo que hemos escuchado hoy del tema número 1 del mes de la familia. Ya pasó, pero lo estamos poniendo porque es un tema actual. Y la tercera pregunta dice: ¿qué gestos sencillos podemos realizar para vivir y compartir nuestra misión evangelizadora como familia? Repito, ¿qué gestos sencillos podemos realizar para vivir y compartir nuestra misión evangelizadora como familia? Estas 3 preguntas pueden responder las 3 o una de las 3, pero más que responder en el comentario de este video, les invito a hacer una reflexión como familia y como individuos, cómo podemos aportar en cada uno de estos puntos para hacer que nuestra familia se vuelva en esa iglesia doméstica y sea una iglesia doméstica en salida, que sea misionera y que no solo se quede en una familia que se guarde el amor de Dios para ellos y punto, sino que seamos luz y sal en la tierra. Y bien, para finalizar este tema número 1, cerremos haciendo un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludos.